Como ustedes ven en pantalla, hoy continuamos con nuestra serie expositiva en la carta a los Efesios. Para mí, esta carta es todo un desafío. No he podido avanzar ya por 4 domingos con más que 4 versículos en esta carta. Y mientras preparaba la exposición de hoy, realmente pensaba en que este texto es para mí. Y hoy hablaba con los músicos antes de que ellos pasaran aquí. Yo les decía, cada persona que sirve o que canta, que toca algún instrumento, o que sugiere o lo que sea, fue escogido por Dios. Pero fue escogido no porque tenga algún talento o un don especial, no porque toque bien el piano o porque enseñe bien una clase o porque sea un buen predicador. No fuimos escogidos por causa de ningún talento natural. Fuimos escogidos porque en la bondad de Dios, Él decidió escogernos a pesar de nosotros no ser buenos, a pesar de darle la espalda a Dios, a pesar de hacer cosas que a Él no le agradan. Con todo y ello, Él nos escogió. Y una de las cosas que hoy vamos a ver es que en Efesios, en esta carta maravillosa, encontramos que Dios en su soberanía y en un acto de amor único nos eligió, nos predestinó y nos redimió en Cristo. Y todas estas cosas son actos o son acciones que corresponden a las bendiciones espirituales en los lugares celestes que el creyente ha recibido en Cristo Jesús. De esto hablamos el domingo pasado. Estas bendiciones son verdades que deben afirmar nuestra identidad, quienes somos en Cristo. También esto debería de provocar en nosotros aprecio, en gratitud hacia Dios, y también esto debería de transformar nuestra conducta y nuestro servicio a Dios. El día de hoy, por segundo domingo consecutivo, nos detendremos exclusivamente en un solo texto, el verso 4. Pero antes, oremos y por favor coloquémonos de pie una vez más, solamente para orar. Amado Dios, estoy, Señor, de parte tuya, pero también estoy delante de ti. De parte tuya, Señor, para transmitir tu palabra, pero delante de ti, Señor, para ser examinado ahora por ti. Te ruego que en esta mañana tu palabra, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual fue diseñada. Que ella exhorte, edifique, consuele, afirme, Señor, que nos redarguya y nos convenza de pecado. Hoy te ruego, Señor, que tú te glorifiques. Tu palabra dice, Señor, que yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo, así como mis hermanos, para ser santos y sin mancha delante de ti. Ayúdame en esta hora, en este momento, a estar delante de ti sin mancha, Señor, sin arrugas, sino como un redimido delante de ti, Señor. Habla a nuestros corazones, que tu pueblo oye, y dirígenos hacia toda verdad. Que el Espíritu Santo en esta mañana santifique, redarguya nuestros corazones para ponernos a cuentas contigo. Que Él se glorifique
de la manera más tierna, sublime, pero poderosa. Háblanos, Espíritu de Dios, háblanos. Señor, todo el ejercicio exegético ya lo hice, pero sin tu poder, sin tu presencia, sin tu respaldo, Señor, no soy nada. Por lo tanto, te suplico que tu palabra ilumine el entendimiento, tu palabra confronte, tu palabra consuele, tu palabra, Señor, nos bendiga en esta mañana. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Me gustaría que por un momento se imagine que usted recibe, adivine, que una llamada inesperada. Cuando recibe esta llamada, del otro lado de la línea, usted escucha una voz que le dice: Maribel, usted ha sido escogida para recibir una herencia incalculable. O de pronto escucha el nombre de Jonathan. Ha sido escogido para recibir una herencia incalculable. Y así podríamos mencionar a cada uno de manera individual. Al principio a usted le suena increíble al escuchar que usted ha sido seleccionado para recibir esta herencia incalculable, pero hay algo aún más sorprendente en el que usted presta atención, y es que esa elección no ocurrió ayer ni hace años, sino que fue decidida antes de que usted naciera, incluso antes de que existiera el mundo. Aunque lo que estoy describiendo es algo ficticio, no obstante, así es como Pablo empieza describiendo la historia de nuestra salvación en Efesios capítulo 1, verso del 4 al 7, y describe las bendiciones que nosotros hemos recibido en Cristo en los lugares celestiales, de acuerdo a lo que dice el verso 3 del capítulo 1, texto que vimos el domingo pasado. Quiero que ahora preste atención, porque este texto es un texto que desafía a los teólogos. Y mire lo que dice este pasaje, Efesios capítulo 1, verso 4. El texto dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos, dígalo, santos y sin mancha delante de él. El texto solo se explica. Podríamos cerrar nuestras Biblias e irnos, porque el texto nos dice para qué fuimos escogidos. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de él. Esta expresión que aparece ahí, esta palabra según, puede traducirse de esta manera: tal como se menciona en el verso 3 con relación a las bendiciones. Y esta, sin lugar a duda, es la primera gran verdad de esas bendiciones espirituales que hemos recibido de parte de Dios y que se mencionan en el capítulo 1. Apenas vamos a tocar la primera. Esta verdad y esta bendición espiritual cobra una relevancia importante, sobre todo en una época donde muchos se sienten rechazados u olvidados. Este pasaje que vamos a ver
nos recuerda que nuestra identidad y nuestras bendiciones no dependen de lo que los otros piensen de nosotros o de lo que los otros nos quieran dar, sino que nuestras bendiciones dependen del propósito soberano y eterno de Dios. Si usted es bendecido, es porque a Dios le ha placido bendecirle. Pero no es que usted será un bendecido, sino que usted ya ha sido bendecido a través de las riquezas recibidas en Cristo Jesús, que son riquezas espirituales. Así que cuando se mire a usted mismo, camine y diga: soy un bendecido de mi Dios, soy un bendecido de Jesucristo, somos bendecidos por Él. Ahora, asimismo, este pasaje nos mostrará que nosotros, los que seguimos a Cristo, no somos un accidente espiritual, ni tampoco somos un número más en una lista de estadística de miembros que pertenecen a una iglesia. Más bien, por favor, mire esta imagen. Somos parte de un plan divino que comenzó en la eternidad y se manifestó y se materializó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Es decir, todos los que son de Cristo recibieron abundantes bendiciones espirituales antes de que Dios creara todo, pero esas bendiciones se manifestaron allá en el Calvario, en aquella cruz, cuando Él derramaba su sangre preciosa por todos los pecadores. En esa sangre fuimos comprados, en esa sangre fuimos rescatados, fuimos bendecidos, de tal manera que hoy podemos caminar como hijos de Dios y no como hijos de ira. Somos hijos del Dios eterno. Ahora, tenemos que entrar al texto. Lo que salta inmediatamente a la vista es que el texto dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y en lo primero que yo me quiero detener es en la naturaleza de nuestra elección. Hay posturas teológicas que tienen diferencias en cuanto a este tema de la elección. Los hermanos con tendencia al calvinismo, un movimiento teológico originado en Juan Calvino, enseñan de que Dios escogió, predeterminó, predestinó a individuos que serían salvos en algún momento de la historia. A mi juicio y por lo que veo en el texto bíblico, y lo vamos a ver ahora, el único elegido y el único predestinado es Cristo Jesús. Lo primero que yo quiero hacer es que usted preste mucha atención, ya que el texto como tal tiene una profundidad teológica enorme. De hecho, como un anuncio no pagado, esta carta, según los estudiosos, resume toda la teología del apóstol Pablo. Pablo escribe más o menos unas 13 cartas, y esta carta de Efesios resume en esencia toda la teología paulina. Los primeros capítulos hablan de conceptos doctrinales, conceptos teológicos que traen convicciones a nuestra fe. Y los siguientes capítulos son capítulos que nos ayudan cómo aplicar esas verdades teológicas en nuestras vidas. Así que, contextualizando un poco, en el verso 3, una vez más, Pablo alaba a Dios porque Dios es la fuente de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que en este verso 4, Pablo menciona que la primera bendición espiritual es la elección. Nosotros fuimos elegidos.
pero preste cuidado que esta elección no se debe a ningún mérito que usted tenga, ni se debe a nada que usted haga o que sea. Efesios 1:4. Según nos escogió, ¿en quién? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él. Tal como, dice el verso 3, nos escogió en Él. Debemos detenernos en esta expresión y reconocer que a lo largo de las Escrituras, Cristo es el centro del glorioso plan eterno de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Todo gira en torno a Cristo y nuestra elección está subordinada a la elección y designación de Cristo mismo como Salvador y Redentor del mundo. Si usted es un elegido, es elegido porque Cristo fue elegido primeramente antes que cualquiera de nosotros. Pablo en Colosenses 1, 17 y 18 dice que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Desde luego eso nos incluye a nosotros porque Él es la cabeza de la iglesia y la Biblia dice que Él en todo tiene preeminencia. Es decir, Cristo es el primero en todas las cosas y eso debería de incluir también el tema de la elección. Cristo fue elegido como el sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue elegido siendo Dios mismo, cosa a la que Él no se aferró. Él fue humillado hasta lo sumo, fue despreciado. Él es el elegido como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue el elegido para ser menospreciado y no ser estimado por la humanidad. Él fue el elegido para llevar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores, mientras nosotros a Él le teníamos por azotado. Él fue el elegido para ser herido, mira esta imagen, para ser herido y abatido por nuestras rebeliones. Él fue el elegido para ser molido por nuestros pecados. Él fue el elegido para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él. Él fue el escogido en el consejo trinitario para salvar al mundo. En el cielo no había ninguna otra persona que pudiera venir a dar su vida en rescate por ti y por mí. Y el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, el que ha estado sentado siempre a la diestra de Dios Padre, se levantó un día en la eternidad y dijo: yo me voy a levantar, yo voy a ir a morir por estos que necesitan salvación. Así es como Él es el escogido. De hecho, su nombre significa el Señor salva. De acuerdo con la declaración del ángel Gabriel a José, ¿cómo se llamará? Se llamará su nombre Jesús. El Señor salva. Es en Cristo, mis amados hermanos, en quien Cristo como el elegido, Dios tiene contentamiento. Isaías dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Habla de Cristo como su escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así que para aquellos hermanos que pregonan que fueron predestinados antes de la fundación del mundo, creando cierto ego, como si en ellos existiera algún valor. El único valor que tenemos es el que Cristo nos ha dado. Fuera de Él no hay ningún valor. Así que antes de querer gloriarnos por haber sido elegidos, debemos de recordar que el primer elegido sufrió todo un calvario para nosotros ser elegidos. Y es en este primer elegido en que se nos abre la oportunidad de recibir
todas las riquezas y bendiciones espirituales que el Padre dispuso en su sola voluntad. Así que Él nos abrió la oportunidad de haber sido elegidos. Pablo dice, según nos eligió en Él. Esta palabra, esta preposición en, que está en el texto, en el verso 4 del griego eb, no es solamente un lugar o una relación, sino que tiene que ver con una unión representativa que indica la entrada a una nueva posición. Es decir, cuando nosotros venimos a Él y somos elegidos por Él, nosotros entramos. Escuche bien, nosotros entramos a una nueva posición. Salimos de la posición de las tinieblas a la luz admirable. Salimos de la posición de estar en Adán a estar en Cristo. Salimos de la posición de ser hijos de ira a ser hijos del Rey. A ser esclavo a ser libre. A nuestros nombres estar sentenciados, ahora nuestros nombres estar escritos en el libro de la vida. Ahora, antes estábamos perdidos, ahora en esta posición somos salvos y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, ni nada nos puede separar de su gran amor. Así que si lo va a dar, de lo fuerte. Así que lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de haber sido escogidos para tener una nueva posición. La palabra escoger, del vocablo griego eklegomai, significa que Dios escogió cuidadosamente, seleccionó con un propósito definido. El propósito, el mismo texto lo dice, lo vamos a ver ahora más adelante. Esta elección, vuelvo y repito y quiero enfatizar, no se basa en nuestros méritos humanos. No se basa en que Dios sabía que podías cantar bien, servir bien o hacer muchas cosas bien. No se basa en ningún mérito humano, sino en nuestra unión con Cristo. Pues nuestros méritos son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Ahora, nuestra unión con Cristo es el resultado de un acto soberano de su gracia, de la gracia de Dios, al darnos a su Hijo, ante lo cual el hombre debe de responder por medio de la fe. Pero ojo, no es la fe en sí la que salva, sino la gracia de Dios. La fe solo es un medio, dice Efesios 2:8, para recibir esa gracia. Esa gracia la recibimos por fe. Pero cuando hablamos de fe, no estamos hablando simplemente de un conocimiento cognitivo. La palabra pisteu, que es para creer, nos indica que en el creer hay al menos tres aspectos que involucran la esencia de nuestro ser: la mente, el razonamiento, las emociones y la voluntad. Por eso cuando yo vengo a Cristo, mi vida es transformada, mis pensamientos deben de ser transformados, mis emociones deben de ser transformadas. Si usted antes tenía problema de guardarle rencor a alguien, ahora examínese, porque ahora usted es una nueva criatura y se tiene que quitar esos rencores, o sí, y en cuanto dependa de usted, dice la Biblia, debe estar en paz con todos. Pero no solamente es el tema de las emociones, también es la voluntad, el ser proactivo con lo que Dios demanda de nosotros. Así que en este versículo se ponen de manifiesto dos cosas que a veces para los teólogos no es reconciliable, o al menos en algunos círculos: la soberanía de Dios como la responsabilidad humana.
Ninguna de las dos están en contradicción. Dios es soberano para trazar el plan de la salvación, pero el hombre es responsable de aceptar o rechazar la invitación del Dios eterno. Si lo va a dar, délo bien. Y a eso es lo que yo podría llamar, en mi segundo punto, la condición humana y la gracia habilitadora. Soberanía de Dios plasmada en su gracia y la condición humana en la responsabilidad del hombre. Tenemos que observar que las Escrituras son claras en cuanto a la condición del hombre sin Cristo. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, dice Pablo más adelante en el capítulo 2. Y Pablo dice en el verso del 1 al 3 del capítulo 2 que el hombre sin Cristo por naturaleza es hijo de la ira de Dios. Juan 3:36 dice que la ira de Dios está sobre aquellos que rechazan la verdad del evangelio o la verdad de Cristo o al mismo Cristo. Así que el evangelio, ayer hablamos en el tiempo de oración, fue un tiempo muy lindo, hablamos un poco de esto. Quiero que piensen esto que voy a decir. Normalmente nosotros usamos la expresión evangelio y tradicionalmente lo traducimos como buenas noticias. El evangelio son las buenas noticias. Sí, eso es verdad. La palabra evangelio se traduce como buenas noticias. El asunto es que el evangelio son buenas noticias para los que deciden creer, pero son muy malas noticias. Son las noticias más terribles que cualquier ser humano pudiera tener. El evangelio tiene una dicotomía de bendición y de maldición. Bendición para los que creen, maldición para los que no creen. Vida eterna para los que creen y perdición eterna para los que no creen. Así que el evangelio no se trata únicamente de tener buenas intenciones. El evangelio se trata de tener un compromiso con el Señor. Así que todo aquel que cree y sabe que ha sido elegido por Dios debería de examinarse y empezar a vivir la vida que realmente agrada a Dios. El hombre es descrito como alguien muerto en sus delitos y pecados. Millones de personas caminan por el mundo sin darse cuenta que son cadáveres andantes. Hombres que quizás tienen muchas riquezas materiales, poder, fama y un montón de cosas más, pero son pobres, desventurados, son sepulcros blanqueados. Su vida está llena de mortandad. Pero además, la Biblia nos dice y hace una radiografía de aquel hombre que está sin Cristo. Y la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso. Y además de eso, no solamente es engañoso, es perverso. Ay, es que tiene buen corazón. ¿Tiene buen corazón quién o qué? La Biblia, la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Algunos, mientras todo va bien, funciona bien. Pero si no funciona bien, entonces el corazón se levanta mostrando cierta perversión y cierta maldad. El corazón de este tipo de personas siempre busca lo suyo. Nunca busca el favor de los demás. El hombre, debido a esto, no es justo. Y la Biblia dice que no hay uno ni a un justo, por lo tanto no hay quien busque a Dios. El hombre es descrito como pecador y como esclavo del pecado. El hombre no peca, el hombre peca por ser pecador. El hombre peca por ser
pecador. Y obviamente el pecado lleva al hombre a la destitución, a la separación, al gran abismo entre la gloria de Dios y la perversión del hombre. Esto es lo que algunos teólogos llaman como la depravación total del hombre. Esta depravación es la incapacidad moral y espiritual que el hombre no posee para buscar a Dios por iniciativa propia. Sin embargo, Dios ha provisto el medio para que aún ese necio que no quiere buscarlo, Dios ha provisto el medio para que el hombre de alguna manera pueda responder en fe. No solamente Dios envió a Cristo a morir en esa cruz, también nos ha dejado el testimonio de las Escrituras. Esta palabra, que es una palabra poderosa que ilumina el camino de los perdidos. Esta palabra, cuando es predicada, se activa en el mundo espiritual un efecto de fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír su palabra. Por eso es que Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia se ha manifestado en la persona de Cristo, en las Sagradas Escrituras y en la persona del Espíritu Santo, quien es quien nos hace nacer de nuevo y quien es quien nos redarguye, nos convence de pecado y nos dirige hacia toda verdad. Dios no ha dejado ni un solo recurso para no manifestarse al hombre. El hombre no tiene excusa de no seguir a Dios. La creación dice que los cielos cuentan su gloria. El sacrificio de Cristo dice que Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Así que Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, observe ahora el tema de la elección, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto, a diferencia de algunos teólogos, nos muestra el hecho de que el hombre sí tiene la capacidad dada por Dios para creer en su Hijo o para no creer. El texto dice que si cree tiene vida eterna, pero si no cree, entonces está sujeto a la perdición, al juicio y a la ira de Dios. Así que te conviene creer en Dios. Pero no creer en Dios como un concepto bueno, sino creer en Dios como un sentido de rendición. Nos conviene rendirnos a Él. Así que, aunque el hombre está espiritualmente muerto y moralmente incapaz por sí mismo, Dios en su gracia le llama. Dios te está llamando. Constantemente te está llamando. A los no creyentes al arrepentimiento, a los creyentes a santificar su vida. Constantemente Dios te está llamando. Dios busca persuadirte. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y no solo eso, el pecado nos hizo prisioneros, pero aún en medio del pecado, Él nos ha habilitado para poder responder a Cristo en fe. Dios es quien siempre toma la iniciativa. Cuando tú andas mal y empiezas a vivir en libertinaje, mancillando la sangre del Señor, llega un momento en que tú no puedes regresar por tus propios medios. No hay pecador que venga por sus propios medios. Es el Espíritu Santo quien te selló, Pablo lo dice más adelante, y que sabe que eres hijo de Él, comprado a precio de sangre. Es el que empieza
como dardos de fuego sobre tu conciencia, sobre tu mente, diciéndote: arrepiéntete, hijo mío, vuelve a mí, regresa a mí, vuelve al primer amor, conviértete de tus malos caminos. Aún te espero como el Padre pródigo. El Padre pródigo es aquel que da abundancia en lo que recibió el Hijo. La historia es mal llamada la historia del Hijo pródigo. La historia debería ser llamada el Padre pródigo. Pródigo es alguien que da en abundancia. El Padre siempre da en abundancia a aquellos que reconocen su maldad y se arrepienten. El Padre bendice con bendiciones inexplicables. Así que Él te persuade, Él te habilita, Él toma la iniciativa y lo sigue haciendo. Ahí te está llamando. Constantemente. En una de las cartas de Apocalipsis a una de las iglesias. Esto lo predicamos el año pasado. Cristo está fuera de la iglesia. Usamos este texto para evangelizar, pero es un texto que debería de llamar a la conciencia de la iglesia. Cristo está ahí. Si alguno oye mi voz. Y Cristo tocando. Cristo tocando. Cristo tocando, y no solamente toca porque quiere entrar, sino porque Él viene pronto. Él viene pronto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué puerta? La de tu corazón. Entraré a Él. Entraré a Él. Pero hay que abrirle, hermano. Hay que abrirle. Si tú no has rendido tu vida, hay que abrirle la puerta del corazón al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. No es a cualquiera que le vas a abrir la puerta, es al que hizo los cielos y la tierra. Es a Cristo Jesús, Señor del universo. Es a Él a quien le abrimos la puerta. Desafortunadamente, los hombres no quieren abrir la puerta. Tampoco no quieren venir a Dios. Jesús mismo lo lamentó. Jesús mismo lo lamentó. En Juan 5:40 Jesús dijo: ¿y no queréis venir a mí? No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo no vamos a querer ir al quien es dador de la vida? ¿Cómo no vamos a querer buscarlo? Jesús triste nos ve. No quieren venir a mí. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les alumbre la luz del evangelio. Mis hijos no quieren venir a mí. La iglesia se convirtió en un club social, en un club religioso, en un club de costumbre. No hay vivencia. No hay vivencia de esa salvación gloriosa. No hay vivencia del poder del Espíritu. No hay vivencia. Jesús dice: no quieren venir a mí para que tengan vida. Y en otro texto dice: para que tengan vida y vida en abundancia. No quieren venir a mí. Esto debería de provocar lamento, tristeza. Y muchos en el mundo no vienen a Cristo porque no hay quien predique. No hay quien vaya con sus pies para anunciar las buenas nuevas. Y esto es un regaño pagado por Dios. Convocamos a un tiempo para ir en busca de los perdidos el día de ayer. Muchos no vinieron.
Los que tenían razones justificadas, está bien, pero los que no, preferiste estar en otros asuntos que en los negocios del Padre. Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. A pesar de todo esto, que es lamentable, Dios abrió una puerta en Cristo. Y cuando el pecador viene en arrepentimiento y en fe, el Padre lo coloca, lo introduce, lo pone en Cristo, dándole una nueva identidad como una nueva criatura. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que el que es colocado en Cristo, Cristo lo recibe sin excepción y nunca le echa fuera. Juan dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que observe que Efesios 1:4 dice que esta elección, ahora nos dice, es en Cristo, pero ocurre antes de la fundación del mundo. Ahora observe el momento y el propósito en que ocurre esta elección. Una vez más el verso 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta expresión antes de la fundación del mundo puede realmente interpretarse de dos maneras. La primera es que podría esta expresión señalar un momento real, literal, en la eternidad pasada, previo a Génesis 1:1, destacando que la elección pertenece al ámbito divino enfocado en el propósito eterno de Dios. Los hermanos calvinistas ven esto así. La segunda posición ve esta expresión como una expresión idiomática figurada que describe el origen eterno y soberano del plan de Dios. Es decir, no lo observa necesariamente como un punto temporal medible antes de la creación. Y quienes defienden este enfoque señalan que la frase resalta la independencia absoluta del plan de Dios respecto a la historia y al mérito humano. Sin embargo, esto no es un asunto en el que tengamos que pelearnos. Sea literal o sea figurado, esta expresión en ambos casos destacan el plan eterno de Dios que precede a cualquier obra humana. Ahora bien, esta elección tuvo un propósito. El texto dice, para que fuésemos como santos. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha delante de Él. Él no nos escogió porque éramos perfectos. De hecho, Pablo dice que Dios eligió lo que es insignificante y despreciado en el mundo. Algunos, quizás a lo largo de su vida, se han sentido despreciados. A lo mejor algunos, tristemente, y sea Dios consolando y sanando sus corazones, fueron abandonados por seres que debieron de haberlos protegidos. Algunos fueron abandonados por mamás, por papás, por esposos, esposas, por hijos, etcétera, etcétera. Hay personas que se han sentido despreciados, marginados. Pero hay personas también que a lo mejor gozaron de todas estas bendiciones, de tener un hogar, una familia, un papá, una mamá, etcétera. Pero Él no escogió porque sean perfectos o hayan tenido una familia perfecta o hayan tenido una familia que no fue perfecta. Él eligió porque Él quiso elegir. Y los despreciados del mundo lo eligió
para que en su presencia nadie pueda presumir de nada. Pablo dice en 1 Corintios 1, 28 al 29, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. En una sociedad que mide el valor por logros, esta verdad afirma que nuestro valor proviene de Dios. Si usted y yo tenemos valor, es porque fue Dios quien nos dio ese valor. Por eso es que nuestra elección ha sido porque ahora tenemos valor, fue para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta expresión podría señalar también dos aspectos de nuestra comunión con Él. El primer aspecto está de acuerdo con el contexto de nuestra posición en Cristo, es decir, gracias a que Jesucristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación, Dios nos ha dado por su naturaleza, al llamarnos, nos ha hecho sin mancha y sin contaminación. Es decir, antes éramos indignos, ahora somos declarados dignos. Antes éramos injustos, ahora somos declarados justos por Dios. Y esto tiene que ver con mi nueva posición en Cristo. Fuimos apartados para ser santos y sin mancha, lejos de la herencia adánica. Debido a esto, entonces podemos dar gracias a Dios. Y es en Cristo, y la idea de este argumento es que es en Cristo que nuestra culpa es removida y su justicia es dada a nosotros, y Dios nos ve entonces como santos a través de su Hijo, es que nos ve santos. Somos presentados delante de Él como una iglesia santa, gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, como dice Pablo más adelante en el capítulo 5. Pero el segundo aspecto, y con esto voy a ir terminando, es un derivado de nuestra posición. Este segundo aspecto tiene que ver con nuestro diario vivir. Fuimos elegidos para vivir alejados de toda contaminación y corrupción moral. En el capítulo 4 de esta carta, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, iglesia de Talwood, que andan en la vanidad de su mente. No tengan el entendimiento, iglesia de Talwood, entenebrecidos como los que andan en el mundo, que están ajenos a la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Iglesia de Talwood, no se entregue a la lascivia, no vivan en la impureza, no pierdan la sensibilidad para con Dios. Pablo parece que nos está hablando a nosotros, y Pablo dice: nosotros no hemos aprendido así a Cristo, dice en el capítulo 4, verso 20 de Efesios. Si en verdad, iglesia de Talwood en español, si en verdad le habéis oído. Algunos, dice Santiago, son solamente oidores, pero no hacedores. Si alguno en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Escucha, iglesia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, quítense el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítense la vestidura del viejo hombre y pongámonos la vestidura de Cristo, desechando toda mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aírense, dice Pablo, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y lo más importante, iglesia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En innumerables ocasiones lo hemos contristado, lo hemos avergonzado,
hemos caminado como hijos de tiniebla y no como hijos de luz. Cuando Él dice que oremos, no oramos. Cuando Él dice que nos congreguemos, no nos congregamos. Cuando Él dice escudriñad mi palabra, no la escudriñamos. Cuando nadie nos ve, tenemos pensamientos oscuros, tenebrosos. Y Pablo dice, ustedes fueron elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Por tal razón no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el que fuimos sellados. No contristen al Espíritu Santo con amargura, con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia y con toda malicia. Estas acciones contristan al Espíritu Santo. Por lo tanto, quítense todas estas cosas. Sean benignos, sean amables unos con otros. Hombres y mujeres, sean amables unos con otros. Sean misericordiosos, dice Pablo, y perdónense unos a otros, como también os perdonó a nosotros Cristo. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Sin santidad nadie verá al Señor, dice el escritor a los Hebreos. Pedro escribe que el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. La santidad es lo más difícil para todo creyente, pero esa es la evidencia de una fe genuina y es una condición indispensable para ver al Señor tanto en esta vida como en la eternidad. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Todo Dios lo ve. Tarde que temprano no llega. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, ponte de pie. Ninguna otra conducta fuera de la que Dios ha establecido es adecuada para los que han sido escogidos y destinados por Dios el Padre y santificados por el Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. El propósito de Dios al escogerte no es para que digas soy cristiano. El propósito de Dios al escogerte es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es en Él y es en Él ahora y durante toda nuestra vida terrenal que debemos de vivir esforzándonos en nuestra salvación con temor y temblor delante de Él, porque un día compareceremos ante su presencia. Un día. A los músicos les decía, hoy ustedes se van a parar ahí a cantar. Y para mí este mensaje, comúnmente un predicador prepara un sermón para ser predicado para otros, pero nunca lo prepara para ser predicado para él mismo. Sin darme cuenta, hoy el Señor ministraba mi corazón y me decía,
Eso es para ti. Decía a los músicos y a los cantores, no podemos, ya Dios nos ha dado demasiadas oportunidades. No podemos estar delante del pueblo de Dios estando manchados, pisoteando la sangre de Cristo. No solamente estamos delante de Dios, no solamente estamos de parte de Dios cuando predicamos su palabra o cuando cantamos, estamos de parte de Él. Pero Pablo dice, no solamente estamos de parte de Dios hablándole a su pueblo, sino que estamos delante de Él. La cruz que está allá al final en el templo, para mí es un recordatorio, pueden mirarla para atrás, que yo estoy delante de Él. Así que cada quien conoce su pecado, su maldad. Cada quien sabe de lo que carece y de lo que no tiene. Pero si decides en un acto de humildad reconocer que Él es el Señor, y hoy es un buen momento para volvernos a poner a cuentas con Él. Ven conmigo y arrepintámonos de nuestras maldades y busquemos su rostro.